Este es el nuevo Shure MV7 Plus, un micrófono que acaba de ser lanzado al mercado recientemente. Bienvenidos a un mejor sonido. Este es el mensaje que nos recibe al abrir la caja. Lo primero que viene dentro es un papelito que es una guía rápida donde nos muestran simplemente cómo comenzar a configurarlo rápidamente. Viene con el cable USB-C incluido. Este es un gran cambio porque la versión anterior tenía el cable micro USB, que la verdad a mí no me gusta nada. En esta ocasión ya tenemos USB-C, que es un gran cambio y esto le va a gustar bastante a muchos. Por acá adentro todavía venían unos papelitos medio ocultos. Estos son papeles de garantías y algunas regulaciones que luego vale la pena leerlo. Y aquí está el bicho. Vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de su diseño, su calidad de construcción y calidad de materiales, que es algo en lo que yo me centro normalmente en todos mis unboxings. Se siente pesado, significa que tiene bastantes componentes en su interior que hace que tenga ese peso. Aquí viene la marca. Vamos a quitarle esta pequeña esponjita, que la verdad fue demasiado fácil retirarla. Y aquí está el micrófono, que me está sorprendiendo porque todo es de metal. Todo lo que están viendo es metálico. Eso da una sensación de calidad tremenda. Por acá atrás tendríamos la nueva entrada USB-C, cosa que me agrada bastante, la XLR y también la entradita para el jack para tener unos audífonos y monitorear el sonido. Esto de aquí es un panel táctil que cuando lo tocas se mutea el micrófono, cosa que puede ser muy útil. Ahora lo vamos a probar, pero no lo voy a conectar directamente a una consola de audio profesional ni a un super sistema de sonido, sino lo que vamos a hacer es conectarlo directamente a un iPad. Esto es simplemente para comprobar si es posible grabar simplemente sacándolo de la caja y conectándolo, cosa que creo que sí se puede, porque de hecho ya conectó. De hecho ya está conectando, es la primera vez que hago esto, así que vamos a probar. Me dice aquí es un conector de audio, es otro dispositivo. Aquí me dice que me instale la app. De momento no me la voy a instalar porque quiero ver si lo puedo utilizar simplemente nada más conectándolo. Esta es una prueba del micrófono Shure MV7 Plus, una verdadera obra maestra de la tecnología. Bueno, pues la muestra que acaban de escuchar es simplemente el micrófono conectado al iPad sin ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de mejora. Esto me sorprende porque literalmente nada más sacas el micrófono de la caja, lo conectas y ya lo puedes utilizar. No tuve que instalarme nada ni configurar nada en el iPad. Esto me ha gustado bastante, pero recuerda que depende de la insonorización del lugar donde te encuentras y la distancia a la que tienes el micrófono de tu boca para que puedas conseguir una buena calidad de audio. Lo recomendable siempre es tener una buena habitación insonorizada y tener el micrófono entre 15 y 30 centímetros de distancia. Otra cosa que me ha encantado es este panel táctil que ahora se puede configurar de colores. Le puedes poner el color que a ti más te guste, pero para eso necesitas la aplicación que por supuesto ahorita vamos a instalar y la vamos a probar. Este de aquí es mi micrófono principal que utilizo para grabar mis videos de juegos, pero no lo uso para grabar los unboxings, ya que para eso utilizaba otro. En esta ocasión simplemente lo voy a quitar un momento para probar el nuevo y luego lo voy a volver a conectar, ya que este es el Shure SM7B, que es un micrófono bastante bueno. Y de hecho les doy un truco aquí. Este micro lo tengo conectado de esta manera hacia abajo porque es la mejor forma de aprovecharlo. Casi nadie le presta atención a este detalle, pero si lo tienes de esta forma quitas bastante el ruido de la respiración. Además es un micro que tienes que tener bastante cerca de la boca y creo también que es la forma en la que la propia marca lo recomienda utilizar. A diferencia de este nuevo que lo puedes poner como se te pegue la gana y no hay tanta diferencia. Pues así es como quedó este pequeño travieso. Me gusta bastante porque es muy pequeñito, bastante ligero, no pesa casi nada y no te estorba tanto a la vista. Una recomendación si ustedes se dedican a hacer streams, no lo pongan frente a la pantalla, no se lo pongan tan cerca de la boca porque les puede estorbar la visibilidad y por eso les recomiendo mucho que lo pongan de esta manera, hacia arriba. Bueno, que el micrófono venga de arriba hacia abajo para que puedan así reducir bastante el ruido de la respiración, ya que de hecho así es como se instalan en los estudios. Y además el panel táctil este es súper útil si te dedicas a hacer directos o streams, te puede salvar la vida porque lo puedes mutear sumamente fácil. Una cosa que la verdad no me gustó y creo que no va con la calidad del micrófono es esta esponjita que se siente muy corriente, la verdad. Ahora puse el micrófono como todos los streamers y los que hacen podcast, que es desde abajo, muy cerca de la boca. Esta posición yo la recomiendo si tienes un muy buen micrófono, pero aparte también ya sabes ecualizar y tienes una buena interfaz de audio. Además, también hay que aprender a controlar la respiración. Si eres mucho de jadear, no te recomiendo esa posición porque puede sonar demasiado el típico
Pero bueno, dejando de lado ese tema, aquí tenemos la aplicación que la verdad es bastante sencilla, no tiene tantas opciones, pero cumple. Me gustó el tema del compresor, también el reductor de ruido es bastante eficiente y además tiene la función de subir y bajar el volumen dependiendo la distancia en la que está el micrófono, que eso me agrada bastante. Por último, ya para finalizar, nada más un dato que les puedo dar es que si te cuesta mucho trabajo medir la distancia del micrófono, puedes tomar como referencia un teléfono, el que sea, no pongas el micrófono más cerca de eso. Igual un puño, eso es algo que muchos utilizan, pero yo recomendaría un teléfono, sobre todo de los grandes, que lo puedes utilizar como referencia para no sobrepasar esa distancia, ya que muy cerca se puede escuchar así de horrible y muy lejos pues ni se escucha. Así que con esto espero que hayan disfrutado este tremendo videazo. Un saludito y hasta el próximo video.